Vamos a continuar con el versículo 19 de esta sexta parte del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La Nueva Traducción Viviente dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo ustedes están. Bueno, hermanos, Pablo tiene dos propósitos: seguir preparando a Timoteo para el ministerio que le espera. Ese es el primero. Recuerden que Pablo, como ciudadano romano, estaba preso, pero se le permitía, no sé por qué, me imagino que por la ciudadanía romana, se le permitía que algunos llegaran a visitarlo, incluso quizás que estuvieran más tiempo de lo normal ahí con él. Por eso es que Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a los colosenses, con él está Lucas, ahí en la cárcel. Lucas, el médico, Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Quien escribió el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas. Entonces Pablo está allí con ellos. Está Marcos, que es un joven también muy activo. Y están otros nombres raros, hermanos, que no me acuerdo, ahí con él. Nombres, no hombres, sino personas con nombres extraños, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, pero a Pablo se le permite estar ahí, y entonces uno de los propósitos es enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. ¿Para qué, hermanos? Para prepararlo. ¿Por qué? La carta a los Filipenses fue escrita, aquí lo tengo, fue escrita un poco tiempo antes de las dos cartas que le escribió a Timoteo. Dice que la carta a Filipenses fue escrita más o menos entre el año 61 y 63 después de Cristo. Y las cartas que ya Pablo le escribió a Timoteo, las escribió entre el año 64 y 65. O sea, a Timoteo le quedaba poco tiempo de comenzar a pastorear en una iglesia. ¿Quién era Timoteo, hermanos? Era el hijo de un padre griego y una madre judía. Se unió a Pablo durante uno de sus posteriores viajes misioneros, y Pablo se dirige a él como un verdadero hijo en la palabra. Ustedes lo pueden leer en 1 Timoteo 1:2. Posiblemente estaba en sus últimos años de adolescencia y principios de los años 20 cuando se unió a Pablo. O sea, un jovencito, hermanos. Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. En los Corintios, en los Filipenses, que es lo que estamos viendo hoy, y más tarde fue el pastor de la iglesia en Éfeso. O sea, este muchacho, hermanos, muy joven, comienza a pastorear. Pablo ve algo en él, lo prepara y lo envía al ministerio. Por eso es que en la carta a Timoteo ustedes pueden ver versículos como, por ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Sino antes ejemplo, etcétera, etcétera. Tú preséntate como siervo aprobado, etcétera, y otros versículos. Entonces, hermanos, el propósito primero era prepararlo para el ministerio. Y el segundo propósito, porque no me quiero detener mucho en Timoteo, y el segundo propósito, según el versículo, es esperar buenas noticias, Pablo, para animarse. ¿Ok? O sea que Pablo a veces se sentía triste en la cárcel, ¿verdad? Era de otro planeta y esperaba la muerte con ansias y todo lo que ustedes quieran. Pero también Pablo, imagínense conmigo, hermanos, a Pablo en la cárcel, condenado ahí, preso,
por nada, para empezar. No había robado, no había cometido ningún delito socialmente trágico. Su único delito era predicar a Cristo. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que Pablo se hacía preguntas de vez en cuando? Miraba para el cielo y decía, ¿perdón? ¿Y qué pasó ese día que me botaste y me hablaste? Porque Pablo fue escogido, hermanos, literalmente por Jesús. Imagínense que Jesús va al cielo, ¿verdad? ¿Lo han leído? Dice que asciende al cielo y el ángel le dice a los muchachos ahí, es que están mirando al cielo. Así como lo habéis visto irse, así vendrá. Pero se toma el tiempo Jesús de volver a la tierra solamente para escoger al último candidato para ser usado por el Señor para escribirnos la mitad de la doctrina que hoy leemos, hermanos. Entonces Pablo, yo me imagino diciendo otro como las caricaturas, ¿verdad? Marcando los días del calendario. Otro día más. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Me recuerda a Juan el Bautista. ¿Conocen la historia? Cuando manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías o había que esperar a otro. Yo siempre digo, hermanos, Juan era primo de Jesús. Dice la palabra que cuando María entra a ver a Elizabeth con Juan en su vientre, cuando María entra, el niño salta dentro del vientre de Elizabeth y es lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ahí lo bautiza, vea. Escucha el cielo abierto decir, este es mi Hijo amado. Ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Pero un día lo meten preso. Solos, hermanos. ¿Cuántos han visto videos de gente con cadena perpetua en las cárceles? Yo veía un video un día de estos y decía, definitivamente la cadena perpetua es peor que la pena de muerte. Porque al final le meten una inyección y se va y se acabó. Pero el que tiene cadena perpetua está solo en una celda por horas, por días, semanas, y solo lo sacan 15 minutos a recibir una luz del sol. Y para colmo, Juan era tratado como, no solamente Juan, sino estos hombres de Dios eran tratados como criminales terribles. ¿Por qué? Bueno, Pablo y Silas fueron metidos en el calabozo más profundo, hermanos, en el de más adentro, donde seguramente metían a los delincuentes, asesinos más grandes. Y Pablo, me lo imagino yo, hermanos, de vez en cuando preguntándose a sí mismo, diciendo, Señor, exactamente eso que nos hemos preguntado nosotros muchas veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy buena gente, si yo ayudo, si yo te he servido, ¿por qué yo? Y lo peor es que Dios no le contesta a uno, ¿va? No quisieras que una noche, durmiendo, bajara un ángel, hermano, ¿verdad? Y nos tocara el hombro y dijera, tranquilo, ya va a pasar. Es que fíjate que te tengo así porque, pero esas cosas no pasan, hermano. No pasan. Entonces, Pablo dice, quiero enviarles a Timoteo con la esperanza de que me traiga buenas noticias para tener yo, dice Pablo, el buen ánimo de saber de vuestro estado. En medio de todo lo que les estoy diciendo, tengo algo que quiero que subrayen en el corazón. Para los que estamos en Cristo, hermanos,
todo lo que vivimos debe ser de aprendizaje y de provecho. Lo diré otra vez. Todo lo que vivimos, los éxitos, los logros, las alegrías, ver a sus hijos graduándose con honores, o por lo menos graduándose, ver a sus hijos triunfando, teniendo un buen negocio, y viéndolos también lo contrario, todo. Para los que estamos en Cristo, todo debe ser, voy a modificar la frase, debemos tener la certeza de que todo lo que vivimos es de aprendizaje y de provecho para nosotros. Díganle eso a Job, cuando se sentaba sobre ceniza, con el cuerpo lleno de llagas, después de haberlo perdido todo, hermano. No es que un día amaneció con fiebre, no, después de haberlo perdido todo. Y para colmo la señora le dice, ya viste cómo te tiene tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y le dice él, hey, cuidado. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios me lo dio todo, Él me lo quitó todo. Ustedes saben lo que sigue. Pero Job también decía, yo sé que mi Redentor vive. Hay una ocasión en que Pablo va en un viaje y naufragan. Hechos 27, 21 al 22 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, relata aquí el escritor de los Hechos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, estimados jóvenes, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener, ¿qué les dice Pablo? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo les dice, miren, no salgamos, va a haber una tormentita. Dice la palabra que eran semanas y semanas que duraba la tormenta, no como los huracanes, hermano. Los huracanes llegan, están día y medio y se van, dejan su desastre y se van. No, hermano, dice que Escleidón, alguna cosa así se llamaba. Dice que duraban semanas y semanas. Y Pablo le dice, yo se lo dije. ¿Cuántas esposas le dicen al esposo así? Te lo dije. Yo se lo dije, no hubiéramos zarpado. Pero en medio de todo esa novela, la frase que quiero rescatar es esta. Pero ahora, versículo 22, pero ahora les exhorto ¿a qué? A tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos, en este caso no hubo pérdidas humanas, gracias a Dios. Solo la nave que se destrozó, naufragaron, etcétera, etcétera. El viernes en la mañana hablaba con una hermana, tiene 76 años. En 2018 parecía que se iba, pero no. Tuvo una oportunidad más de vida, pero hace un año más o menos el cáncer volvió. 76 años. Y ella es una señora, hermanos, que siempre está cantando, siempre está riendo. Y Andrea se acordó un día de esto de ella porque la hermana Betty tenía que tomar una decisión, si operarse o no, ¿verdad? Y Andrea le escribió y la hermana Betty le dijo, el día que me iban a operar en la mañana, ya con la maleta hecha para irme al seguro, ese día que iba a ingresarse,
se despertó y dijo, no, no me voy a operar. Se va donde el médico y el médico le dice, señora, usted ha tomado de alguna manera la mejor decisión. Porque la operación para su edad y sus antecedentes es demasiado arriesgado. Entonces yo me siento con ella al final del ensayo y le digo, hermana Betty, ¿cómo está? Me dijo Andrea que no se va a operar. Y me dice, hermano Abraham, no. Y entonces yo traté, hermano, de darle unas palabras, ya saben cómo es esto. Me dice, hermano Abraham, no se preocupe, no tengo miedo. El tiempo que me quede, porque hoy sí, ni siquiera me pueden hacer quimioterapias, porque tengo un daño renal y me dañaría por completo mis riñones. Y con una sonrisa, hermanos, y una mirada de tanta seguridad, me dice, quiero servir al Señor hasta el último momento. Voy a servirle al Señor. Y con un entusiasmo, hermanos, y un ánimo, que yo que andaba dolor en la rodilla, hasta se me quitó de oírla. Yo quisiera decirles que la vida es tan bella que todo el tiempo Dios va a hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero si algo voy a enseñar siempre, porque es lo que la palabra nos enseña, no es porque a mí se me ocurre. Es que Cristo en nosotros, hermanos, es la esperanza de gloria. Y Él será, es y ha sido siempre nuestra paz en medio de cualquier situación. Y Pablo lo tenía claro. Pablo, hermanos, a pesar de la tristeza, porque esa vendrá a nuestra vida, vino a Cristo. ¿Recuerdan? Señor Padre, ¿será posible pasar de mí esta copa? Yo lo interpreto así como, si esto no vale la pena que muera por ellos, hermano. Siempre me ofenderán, siempre me negarán. ¿Hello? ¿O no? ¿Cuántos han ofendido a Cristo alguna vez? ¿Cuántos le hemos negado alguna vez? ¿Cuántos nos hemos portado mal alguna vez? Y aún así, con sangre saliendo de su cuerpo como gotas, le dijo, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, hermanos. Y Romanos 5:8 dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor, por amor, por amor. Versículo 20, pues a ninguno tengo, dice Pablo, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. NTV, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Quiero dividir este versículo en dos partes. La parte A dice lo siguiente, hermanos. Escuchen esto. Tanto el buen ánimo como el desánimo son contagiosos. Si usted se rodea de gente que toda la vida anda en modo negativo, hermanos, nos fregamos. Sin caer en el positivismo de que el Señor esto, Él, no. Eso no existe. Eso no va con la palabra. Nosotros no podemos ni decretarle a nada a nadie, ni declararle nada a nadie, ni establecerle nada a nadie, porque yo he oído gente que le ha profetizado a un enfermo que se va a sanar y a los 3 meses muere. Y ahí quien sale afectado es el cuerpo de Cristo, el Evangelio. Nadie puede. Sin embargo, podemos tener buen ánimo como la hermana Betty. Si usted se rodea, si usted, hermanos, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que oye.
las series, hermanos, las pláticas. Nosotros debemos seguir teniendo el buen ánimo que la palabra nos dice y tener cuidado de qué es lo que oímos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que oímos y vemos es lo que se va al corazón, y de lo que el corazón se llena es de lo que la boca habla. Eso es así. Usted tiene que seguir manteniendo la fe. Y si las cosas no salen como usted quería, la paz del Señor vendrá. Esa paz que sobrepasa toda lógica humana, dice la palabra. Entonces esa era la parte A. La parte B dice, estemos como estemos, hermanos, interesémonos sinceramente por los demás. Es una labor pastoral, paternal, maternal, de amigos y de colegas. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Pablo asume que en la iglesia de Tesalónica se animan unos a otros, porque les dice, así como lo hacéis, síganlo haciendo. Entonces, hermanos, una pregunta: ¿nos animamos nosotros los unos a otros? Como yo tenía un conocido, ¿verdad? ¿Cómo te va? Y toda la vida, hermanos. Ay, Abraham. Y al mes, ¿y cómo está? Ay, hermano. ¿Conocieron a alguien así? Que toda la vida está fregado o fregada. ¿Cómo te va? Ay, aquí siempre sobreviviendo a WhatsApp. Hermanos, ánimo. Que le baste que el Señor está con usted. Que le baste. Hermanos, eso es la presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios para la gran parte de la iglesia en general? Cantar, ¿verdad? Hoy voy a entrar a la presencia de Dios. Aquí estoy cantando. Estoy en la presencia y estoy en la presencia. Y la presencia, y amamos la presencia, y adoramos la presencia. Y miren, hermanos, que se los digo yo con 25 años de ser ministro de alabanza. Confundimos, romantizamos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es gloriosa. Esos momentos son hermosos, no lo discutimos. Pero la presencia de Dios no se limita a 40 minutos de un tiempo de alabanza y adoración, hermanos. La presencia de Dios es plenitud total. La presencia de Dios es Cristo habitando en mí y yo dando evidencia de que Cristo habita en mí. No es otra cosa. La presencia de Dios o la llenura del Espíritu Santo no es un momento emocional de pasar al frente y venga y sea lleno y salir de ahí a seguir llorando por lo mismo. No. La llenura del Espíritu Santo me consuela, me guía, me levanta, me da dominio propio y entonces yo puedo salir adelante. No puedo pasar en duelo por 20 años. No puedo pasar llorando por la traición por 15 años. No puedo vivir detestando al que me ofendió más de 2 años. ¿Por qué? Porque entonces la presencia de Dios para mí es un acto de media hora en un culto y no la plenitud de mi vida. Esa es la diferencia, hermanos, entre un evangelio romántico y un evangelio de convicción. Pablo estaba preso, con desánimo, pero esperanzado, pero confiado. Pablo iba en el bote en medio del huracán, confiado, y no solamente él, sino que sugiere a los demás que tengan buen ánimo. Isaías 41:6
Isaías 41:6 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo: esfuérzate. Carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Esta palabra, hermano, viene de parte de Dios a Isaías para la consolación a Israel. Dice que el que martillaba, consolaba y le daba buenas palabras al otro. El que no, en este caso aquí sería: el médico consuela al ingeniero, el ingeniero consuela al licenciado, se ayudan. Si uno tiene necesidad, el otro le ayuda. Eso es, hermanos. Y 2 Corintios 1, 3, 4, que es uno de los versículos más hermosos que yo he leído en mi vida, dice de la siguiente manera: bendito el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 1, 3 y 4. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿En cuántas, hermanos? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, prepárese, porque usted, cuando esté en sus momentos más difíciles, es cuando Dios probablemente más lo use para consolar a otros que están igual o peor que ustedes. Ese es el sentido de humor que Dios tiene a veces. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso, hermanos? ¿Sí? Cuando uno está más fregado, cuando uno está pasando momentos más duros, pero a los que entienden que son momentos para nuestro provecho, de pronto alguien viene y dice: yo estoy en esta situación, y usted le dice: yo te entiendo, estoy atravesando por lo mismo. Yo te entiendo porque yo atravesé por lo mismo. Hermanos, eso es lo que la palabra nos enseña. No puedo yo decirles que no vendrán momentos duros. Sí vendrán, pero el consuelo del Señor estará con nosotros. Y voy a ir al versículo 21 para terminar y para continuar con el versículo 20. El 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pablo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, así que tan sinceramente se interese por vosotros. Sinceramente debemos interesarnos por los demás. No es solo un acto protocolario, hermanos. La iglesia nos ha enseñado a decir: preguntarle cómo está, ¿verdad? O los pastores nos dijeron: bueno, yo voy a salir de mi compromiso, por lo menos le voy a preguntar cómo está. Y la palabra es más profunda. La palabra dice: sean sinceros. No es solo un acto de educación. No es solo: ya me voy corriendo porque me espera mi sushi para almorzar. Lo dije como un sueño, hermanos, no como una realidad. Pero ya me voy, pero mira, ¿cómo? ¿Está bien, ¿verdad? Vaya pues, no es así. ¿Y por qué no? Vaya pues, no es así. Pablo dice: Timoteo se interesa por ustedes genuinamente. Eso es más profundo, ¿no? Eso es más profundo. Y esa es una labor, hermanos, que no le corresponde solo a los pastores, sino a ustedes. ¿Y a nosotros por qué? Dirá usted. Bueno, hermanos, porque ustedes son el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos aquí tenemos una responsabilidad ministerial en nuestra vida. Aunque no pasen al púlpito, aunque no toquen el piano, aunque no cuiden niños,
Porque el llamado, y esa es otra cosa que la iglesia nos enseñó mal, bien intencionadamente, pero mal. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos sobre nuestra vida un llamado ministerial. Usted con sus hijos, qué grande llamado ministerial. Ella no tiene un esposo, ella enviudó hace unos años. Tiene un llamado, no predica con el micrófono en la mano. Tiene un llamado ministerial cada uno. Acordarse de los demás, hermanos. Y es que como lamentablemente se puso por categorías a los ministerios, ¿verdad? Wow, el ministerio de alabanza es lo máximo. Wow. ¿Verdad? Y el que barre, mire hermanos, no hay nada que a mí me fregó más la vida. No hay nada que a mí me haya hecho extraviarme más del camino que esas palabras de wow, cuando usted canta, hermano. Oh. Es que cuando usted canta la presencia. Hoy me da risa, hermanos, porque lamentablemente la gente se deja llevar por lo que ve. Y yo era más malacate que mandado a hacer. Los que me conocen desde hace más de 15 años dan fe de lo que estoy diciendo. Pero hermanos, la iglesia se ubicó a los de alabanza por encima de estos, ubicó lo diré otra vez, todos tenemos un llamado ministerial en nuestra vida. Todos lo tenemos, sí o sí. Desde el momento en que nuestra vida decidió seguir a Cristo, que ese es esa es otra romanticidad del Evangelio. He decidido seguir a Cristo. Creemos que solamente es irse allá a Uganda a predicar. Seguir a Cristo, ¿qué es? Abandonar todo. Seguir a Cristo, hermanos, es perdonar al que me ofendió. Seguir a Cristo es amar al que yo sé que habla mal de mí. Seguir a Cristo, hermanos, es orar por el que me maldice. ¿Qué les parece? ¿Está fácil el tema? Complicado, ¿no? Y también es irse a predicar un evangelio sano y correcto a cualquier país del mundo donde no se han alcanzado a muchos, pero de manera correcta. No es turismo, no es escapar del país en el que vivo, no. Seguir a Cristo, hermanos, es mucho más profundo. Cuando Jesús dice, vengan a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice, hermanos? Compre un boleto aéreo, dice. ¿Qué dice, hermanos? Niéguese a sí mismo. Tome, ¿qué? Su cruz cada día y sígame. Pablo dice, no todos buscan, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Me pregunto a quiénes se referiría Pablo, no lo sé, hermanos. No lo detalla, pero seguramente algunos que eran egoístas. Y para terminar, hermanos, en la siguiente frase encontramos una tremenda enseñanza. Lo que es de Cristo. Entonces, hermanos, lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la perfecta voluntad de Dios es la perfecta voluntad de Dios. Nada más puede darnos plenitud. ¿Qué es plenitud? Es estar completos, no faltarme nada. Cristo es suficiente y más que suficiente. Y la IA me dijo esto: es un estado interno, una sensación profunda de paz y equilibrio. No significa la ausencia de problemas. Muy cristiana la IA, ¿verdad? No significa la ausencia de problemas,
sino la capacidad de aceptarlos y vivir satisfechos con lo que estoy viviendo hoy. No confundir plenitud con alegría. Las alegrías son momentáneas, pero la plenitud, hermanos, es el top, lo más alto, el todo del hombre. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el último versículo, hermanos, de este día, Salmos 16:11. Dice el salmista, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, plenitud de gozo. ¿Por qué de gozo, hermanos? Porque el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. Por eso siempre lo voy a decir. Lo primero que el enemigo quiere robar de nosotros no es nuestro dinero, no es nuestra fe, no es nuestro amor, es el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo nos fortalece. Y si no tenemos ese gozo, nos debilitamos. Tiene lógica, ¿verdad? Nos debilitamos emocionalmente, espiritualmente, incluso físicamente. La gente que está en un estado constante de tristeza, de desánimo, siendo cristianos, es porque se dejaron perder el gozo. Y David, hermanos, en medio de todo su desastre, en el Salmo 51, David le hace una petición al Señor. No le dice, no me quites el reino, no me quites mi grandeza, no me quites mis caballos. Le dice, no me quites el gozo de mi salvación. Lo que debe mantenernos es el gozo del Señor en nuestra vida. El gozo no es un momento, el gozo es una constante. Siempre lo diré, hay gente a esta hora en un penal con gozo. Y hay gente a esta hora volando en un avión a Cancún sin gozo. Hay gente a esta hora en un hospital lleno de gozo. Hermana Esperancita, a esta hora, allá donde está, debe estar acordándose de nosotros, debe estar orando por nosotros, llena de gozo. Y hay gente libre, manejando por las calles, con dinero, en carros de alta gama, con cero gozo. Hay gente que logra escalar en sus empresas, desde que entró como auxiliar, gracias Edgardo, hasta llegar a ser el manager, pero perdió su gozo en el camino. Hermanos, en la enfermedad, el gozo del Señor debe estar allí. En el dolor, el gozo del Señor debe estar allí. En la ansiedad, en la angustia, en la incertidumbre, el gozo del Señor debe estar allí. Porque el gozo del Señor, hermanos, es lo que nos sostiene, es la fuerza de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos siga enseñando de qué manera debemos vivir. Ustedes sabrán cuántas lecciones les quedan en su corazón ahí, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, el próximo domingo, hermanos, continuamos con los demás versículos del capítulo 2 de Filipenses. Padre, muchas gracias te damos.